muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este espacio, a todas las personas que se conectan con nosotros en esta hora de la mañana, a este tiempo devocional. El Señor les bendiga grandemente. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor les ayude en cada una de las cosas que hagan y en cada una de las cosas que emprendan. Qué bendición es poder estar aquí en esta mañana compartiendo este espacio para el Señor, compartiendo este tiempo devocional para nuestro amado Dios. Así que bueno, yo le invito a que allí desde sus casas o en el lugar donde se encuentren en esta hora de la mañana, vamos a disponernos a orar, vamos a disponernos a presentar este tiempo delante de nuestro amado Dios, a presentar este día delante de su presencia. Amén. Entonces, allí donde cada uno de ustedes se encuentra, allí donde cada uno de ustedes está, vamos a orar y a invitar al Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, a invitar el Espíritu Santo de Dios a nuestra casa, a invitar el Espíritu Santo de Dios a nuestra familia. Amén. Entonces allí con nuestros ojitos cerrados oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te bendecimos, en esta mañana te adoramos, Señor. En esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre, reconocemos que te necesitamos, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti cada día, que necesitamos de tu presencia, Señor. Venimos en este momento, en este día, Señor, orando, Padre, delante de ti, orando, Señor, y reconociendo cuánto te anhela y cuánto te necesita nuestra alma, reconociendo, Señor, cuánto nuestro ser necesita de ti, cuánto nuestro ser necesita de tu presencia, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este tiempo. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a mi vida. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy tu iglesia se presenta delante de ti. Y ahí desde sus casas usted puede levantar sus manos al cielo, al Señor, y decirle al Señor que le necesita, decirle al Señor cuánto su alma le anhela, cuánto necesita de Él. Oh Dios, en esta mañana reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu abrazo, Señor, necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, de tu misericordia en nuestras vidas, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hoy reconocemos que necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder avanzar. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios para poder continuar en nuestras vidas. Oh, amado Dios del cielo, amado Dios eterno, amado Dios soberano, venimos delante de ti, Señor, con alabanza. Venimos delante de ti, Señor, con palabras de adoración a ti, porque reconocemos que tú lo mereces todo, Señor. Que tú eres el único digno de ser alabado, que tú eres el único digno de ser exaltado, que tú eres el único digno de ser adorado. Allí donde usted se encuentra puede decirle al Señor que Él es digno de recibir la gloria, que Él es digno de recibir la alabanza y la adoración. Ahí donde usted está puede decir al Señor palabras de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha venido haciendo en su vida, por todo lo que Dios ha obrado. Señor, te damos gracias en este día, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tu mano nos ha sustentado, Señor, hasta el día de hoy, porque tú nos sigues sustentando, Señor, aún a pesar de cualquier circunstancia, Señor, tú permaneces, tú eres fiel, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted puede ir escribiendo allí, amén, en este día, en los comentarios de aquí de Facebook. Usted puede ir escribiendo, amén, amén al Señor, amén a su presencia, amén. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra
que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Josué capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5. Después, más adelantico, vamos a estar leyendo otros versículos, pero inicialmente quiero iniciar con el versículo 5. Amén. Pueden ir escribiendo ahí Josué capítulo 1, versículo 5. Amén. Entonces dice la palabra: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa de parte de Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y resulta y pasa que esta promesa Dios se la da a Josué. Dios regala esta promesa a Josué. Y versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, nosotros podemos ver allí que Dios llama a Josué y le comisiona la labor de guiar al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Antes Dios había comisionado a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Dios había llamado a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. En ese momento el pueblo de Israel estaba cautivo, Dios llama a Moisés, pero Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, todos conocemos la historia, la hemos leído, la hemos escuchado. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de cautividad. Estuvo un tiempo en el desierto, muere Moisés, al quien Dios había encomendado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Muere Moisés y Dios levanta en ese momento a Josué y lo levanta como esa persona, como ese líder que va a guiar ahora el pueblo hacia la tierra prometida, a esa tierra próspera, a esa tierra que Dios había prometido que iba a dar al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios lo llama en esos versículos del 1 al 4, Dios en el versículo 5 le da esa promesa. Dios le dice a Josué que nadie le va a hacer frente, que así como Dios había estado y había respaldado a Moisés, también lo iba a respaldar a él. Y que también le dijo que no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar. Entonces sucede algo, que cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros aceptamos ese llamado de Dios para nuestras vidas, cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros aceptamos ese llamado, Dios promete respaldarnos a nosotros en lo que hagamos. Dios promete estar con nosotros. Amén. Dios nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos hace un llamado para salvación. Dios todo el tiempo, el Señor todo el tiempo está tocando y está llamando a nuestras vidas para salvación. Pero también el Señor nos llama a nosotros para el servicio. Dios nos llama a nosotros para cumplir su propósito con nosotros aquí en la tierra. Amén. Entonces vemos que Dios llamó a este hombre llamado Josué para que cumpliera un propósito, para que guiara el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros atendemos ese llamado. Dios nos llama a nosotros y nosotros atendemos ese llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Él promete estar con nosotros. Amén. Así como prometió a Josué que estaba con él. Él le prometió eso, le dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Amén. Entonces, si Dios nos ha prometido algo a nosotros, si hemos recibido promesa de parte de Dios para nuestras vidas,
es importante que nosotros creamos que Dios nos va a respaldar. Es importante que nosotros creamos que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta en esta mañana, y yo quiero compartir con ustedes porque vamos a seguir leyendo otros versículos bíblicos que están acá. Y Dios le dice, y ya lo he repetido, yo voy a estar contigo. Dios le dice, nadie te podrá hacer frente, no te dejaré ni te desampararé. Dios le da esa promesa. Pero resulta y pasa que no solamente para nosotros es suficiente, no solamente es suficiente que Dios nos dé a nosotros una promesa, que Dios nos diga que Él está con nosotros. Eso no es suficiente porque ya está la promesa allí, pero hay algo que Dios demanda también de parte de nosotros. Amén. Es importante que nosotros sepamos y tengamos presente que Dios está con nosotros, que el respaldo de Dios está con nosotros, pero es importante también que nosotros tengamos en cuenta que si Dios nos da a nosotros una promesa, que si Dios nos hace a nosotros un llamado, nosotros también tenemos que hacer una parte. Y eso es los puntos que yo voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana y que se encuentran en el libro de Josué, en el capítulo 1, desde los versículos 5 hasta el 9 en adelante, desde el 5 en adelante. Amén. Entonces, ¿verdad? Tenemos claro que Dios le dice a Josué que está con él, pero después en el versículo 6, Dios le demanda algo a Josué y vamos a mirar lo que dice la palabra. Versículo número 6 del capítulo 1 de Josué dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Amén. ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, yo estoy contigo, yo te voy a respaldar. Dios lo llama, le dice, estoy contigo, te voy a respaldar. Le da promesa a Josué, pero aparte le dice lo que él debe hacer para que esa promesa se cumpla. Y lo primero que el Señor le dice, y está en el versículo 6, es que se esfuerce y sea valiente. Amén. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. O sea, tú vas a entregar a este pueblo. Yo te voy a usar para que entregues a este pueblo la tierra que yo juré a sus padres que le daría. Amén. Eso dice el Señor, pero era necesario que se esforzara y fuera valiente. Amén. Dios nos ha prometido bendición para nuestra vida, bendición para nuestra casa. Dios nos ha prometido que nos va a respaldar en eso, en lo cual Él nos ha comisionado, en eso, en lo cual Él nos ha entregado. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos y es necesario que nosotros seamos valientes, que nosotros nos atrevamos, que nosotros avancemos. Amén. Es necesario el esfuerzo porque muchas veces no vamos a querer hacer las cosas, muchas veces de pronto no vamos a querer orar, muchas veces no vamos a sentir que nuestra condición emocional y física es la adecuada de pronto o es la adecuada o no nos sentimos de la manera adecuada para poder avanzar, para poder orar, para poder estar ahí conectados con el Señor, pero es necesario que nosotros nos esforcemos en eso. Es necesario que nosotros nos esforcemos, es necesario que nosotros peleemos, es necesario que nosotros obliguemos muchas veces a nuestro cuerpo a que avance, a nuestro cuerpo a que ore, a nuestro ser también a que alabe y adore al Señor. Amén. Entonces es importante esto, el esfuerzo. También en esta parte de esforzarse y ser valiente, quizá Dios te ha llamado, ¿verdad? Te ha comisionado algo, te ha entregado algún servicio, algún liderazgo especial en la iglesia o algún oficio que hacer, pero tú estás trabajando, pero tú estás en casa como esposa cumpliendo tus labores, pero tú estás ocupado en esta o X actividad, pero sabes que Dios te ha demandado, entonces ahí Dios requiere
amén, un esfuerzo, porque aun cuando estés trabajando, aun cuando estés en otra labor, Dios requiere también de parte tuya ese esfuerzo, ese paso más hacia adelante para que le pueda servir. Entonces quizá llegarás tarde a tu casa cansada, o quizá tu mujer que me estás viendo, de pronto estarás cansada por las labores diarias y dirás de pronto, ay, yo sé que Dios me ha encomendado esto, pero es que estoy cansada, es que es ahí donde Dios requiere, ¿verdad?, nuestro esfuerzo. Es ahí donde Dios requiere que nosotros nos esforcemos un poquito más para poder alcanzar la bendición de Dios para nosotros. Amén. Entonces, dice en el versículo 7, ¿verdad? Vemos en el 6 que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, nuevamente el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces, aparte que Dios le reitera una vez más que es necesario que se esfuerce, que es necesario que sea valiente, Dios le dice que debe actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí en el versículo 7, en la parte B, dice, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, es decir, es necesario que tú empieces a actuar de acuerdo a la palabra. Aquí le hablaba acerca de la ley de Moisés que representa la palabra de Dios. Debes tener cuidado de actuar conforme a la palabra de Dios. Debemos actuar siendo hacedores de la palabra del Señor. Amén. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que nosotros podamos actuar siendo hacedores de la palabra de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 23, desde el versículo 23, nos habla la palabra que aquella persona que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y dice el texto bíblico que aquella persona que solamente escucha la palabra es semejante a ese que mira su rostro en un espejo y viendo su rostro allí en el espejo, hace como si nada y sigue como si nada pasara. Ese es el oidor olvidadizo. Así hace semejanza la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y Dios nos manda o demanda de nosotros que nosotros tenemos que ser hacedores de su palabra. Es decir, que si la palabra a mí me muestra, me enseña que yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, entonces yo debo corregir eso que no agrada al Señor. Yo debo trabajar, actuar y desechar eso que no está agradando a Dios y que no está conforme a su palabra. Amén. Eso es ser hacedor de la palabra de Dios. Cuando yo voy a las Escrituras y las Escrituras me enseñan algo, yo aplico eso a mi vida y trato de vivir lo que dice la palabra de Dios, o trato de vivir como dice la palabra de Dios que yo debo vivir. Amén. Entonces, el Señor le hablaba eso a Josué. Le decía que se esforzara y fuera valiente. Le dice también nuevamente, esfuérzate y sé valiente, pero ten cuidado de hacer conforme a la ley, conforme a lo que está escrito. Entonces nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar en el otro punto, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en el versículo número 8. Versículo número 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dice, ¿verdad?,
que nunca le da ese consejo. Nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley y debes meditar en él de día y de noche. ¿Cuál es ese libro de la ley? Ese libro de la ley es la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca se debe apartar de nuestra boca su palabra y nosotros debemos meditar en ella de día y de noche, demanda el Señor. Entonces vemos que Dios regaló una promesa a Josué. Dios le dice que va a estar con él, le dice tienes que esforzarte y ser valiente, tienes que ser hacedor de la palabra, tienes que cuidar de hacer conforme a lo que allí está, pero aparte el Señor le dice, es necesario, Josué, que tú medites en la palabra. Es necesario, Josué, que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Amén. Entonces, es importante, mis amados hermanos que me están viendo, que me están escuchando en esta mañana, que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que nosotros leamos la palabra, porque el Señor nos va a hablar a través de ella, porque el Señor va a edificar nuestra vida a través de ella. Es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios que viene a través de la lectura de la palabra. Entonces, para que Dios cumpla su promesa, para que Dios cumpla en nosotros eso que nos ha encomendado, entonces es importante que nosotros atesoremos su palabra, que nosotros tengamos en cuenta su palabra. Y como dice en el versículo aquí, en el iniciando, dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Que siempre nosotros que estemos mencionando su palabra, que siempre estemos declarando lo que la palabra de Dios tiene aquí establecido. Amén. Es importante que declaremos esa palabra, Señor, en oración. Señor, tu palabra dice esto. En medio de la circunstancia difícil, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, la palabra que yo tengo que lanzar cuando esté pasando por alguna circunstancia difícil, cuando esté pasando por algún proceso, no es una palabra de maldición o de queja. La palabra que yo tengo que lanzar es esta palabra que está aquí, es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. En medio de una circunstancia difícil, en medio de una prueba, no se aparte de tu boca este libro. Declaro la palabra de Dios, Señor. Tu palabra dice que tú estarás conmigo, Señor. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de mí. Tu palabra dice pedir y se os dará, Señor. Y declaramos la palabra de Dios y vamos a tener la victoria. Amén. Entonces es importante esto, que meditemos en la palabra y que no se aparte su palabra de nuestra boca. Amén. El siguiente versículo, en el versículo 9, ¿están allí ustedes conmigo? Amén. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más, el Señor hace ese llamado. Una vez más, el Señor le dice que es necesario esforzarse y que es necesario ser valiente. En 3 oportunidades en lo que ha transcurrido de estos versículos que hemos leído, el Señor le ha reiterado a Josué que es necesario que se esfuerce y sea valiente, así como Dios nos lo reitera a nosotros en esta mañana. Amén, que es necesario que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces le dice aparte, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces el Señor ahora le está diciendo, no temas, no te desanimes, yo voy a estar contigo. Le reitera una vez más que está con él, pero le dice, no temas. Es necesario que hagamos a un lado el temor. Es necesario que nosotros no nos dejemos dominar por el temor, sino que avancemos y que perseveremos. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9, dice la palabra que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, que Dios nos dio a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, ese temor que quizá muchas veces nosotros sentimos, nosotros tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús.
no puede estar con nosotros, tenemos que hacerlo a un lado. Amén. Y también le dice, no temas y tampoco desmayes, es decir, persiste, mantente, creyendo y confiando. Y termina diciendo el versículo que yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Cuando Dios nos da a nosotros una promesa, o cuando Dios demanda de pronto que nosotros hagamos algo, el temor puede venir a nosotros. O también el desmayar al ver que hemos estado allí y la promesa que Dios nos ha hecho no se ha cumplido en nosotros, no hemos visto cumplimiento. Pero Dios nos manda a nosotros, ¿verdad?, a que insistamos, a que permanezcamos y a que no desmayemos. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, el Señor Jesús cuenta a sus discípulos una parábola acerca de la viuda y el juez injusto. Y el Señor les enseñaba a los discípulos o les contaba esa parábola para enseñarles la necesidad de estar orando siempre y de no desmayar. De igual manera, ¿verdad?, el Señor nos insta también a nosotros a permanecer y a no desmayar a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Entonces, vemos que Dios nos llama a cada uno de nosotros, Dios nos llama con un propósito, Dios nos llama con promesa a nosotros, pero, y nos dice, promete que va a estar con nosotros en eso, que promete que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Pero Dios también demanda de ti y de mí que nos esforcemos y seamos valientes. Dios demanda de ti y de mí que nosotros seamos hacedores de su palabra, que nosotros meditemos en su palabra, que nosotros proclamemos su palabra. Y demanda de nosotros que no nos dejemos intimidar por el temor, que persistamos, que permanezcamos firmes en el Señor. Amén. Eso demanda Dios de nosotros, que no desmayemos. Entonces, yo le invito que ahí donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por lo que Él nos ha hablado a través de ella. Amén. Y que sigamos creyendo, iglesia, que Dios está con nosotros, que el Dios en el que hemos creído, en el que hemos confiado, es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Es un Dios que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar, que si Él nos llamó, que si Él nos entregó promesa de vida a nosotros, Él va a dar cumplimiento de eso porque Él es fiel. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos creyendo la palabra de Dios y creyendo también que es importante que nosotros podamos accionar, que nosotros podamos esforzarnos, que nosotros podamos meditar también lo que Dios demanda, escudriñar la palabra, buscar sus escrituras. Amén. Señor y Padre celestial, en este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra produce, Señor, vida en nosotros, Dios. Tú prometiste, Señor, a Josué, Señor, que estarías con él, que él no estaría solo, Señor, que tú estarías con él, que tú le darías respaldo, Señor. De igual manera, Señor, yo creo que tú prometes a nosotros, Señor, aquellos que tú has llamado, Señor, tú nos prometes que estar con nosotros, tú prometes no desampararnos, Señor. Tú prometes, Señor, acompañarnos y respaldarnos y te damos gracias, Señor, por eso, porque tú cumples tu palabra, Señor, tú cumples tus promesas, Señor. Te damos gracias por eso, pero, Señor, nosotros oramos en esta mañana, en este día, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a esforzarnos cada día más. Quizá alguno de nosotros nos hace falta un mayor esfuerzo, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor,
a esforzarnos, que tu precioso Espíritu nos ayude, Señor, y que tu precioso Espíritu, Señor, también nos dé la valentía que nosotros necesitamos tener, Señor, para poder avanzar en tus caminos, para poder avanzar en tu presencia, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes, Señor, también, amado Dios, a escudriñar tu palabra, que tú permitas que nosotros, Señor, podamos esforzarnos también por leer las Escrituras, por escudriñar lo que está en ellas, Señor, que podamos meditar, Señor, en lo que está aquí escrito, Señor. Padre, porque como leíamos, Señor, dice tu palabra que ciertamente, Señor, si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a ser prosperados en todo lo que nosotros emprendamos, Dios. Y nosotros para poder avanzar necesitamos tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a enamorarnos cada día más de tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, cada día más. Que revelación de parte tuya, Señor, que revelación del cielo venga para nosotros, Señor, cuando leamos, Señor, tu palabra, Padre. Que haya un hambre, Señor, produce un hambre, Dios, en tu iglesia, por leer tu palabra, Señor, por escudriñar las Escrituras, Señor. Pero también, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te lleves, Señor, todo temor, que tú renueves, Señor, las fuerzas de aquel que está cansado, que de pronto ha creído una promesa de parte tuya, Señor, y se ha esforzado, Señor, se ha mantenido, pero quiere, Señor, desmayar. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tú levantes. Hoy te pedimos, Señor, que tú permitas, Señor, que pueda, amado Dios, avanzar, que tú permitas, Señor, que pueda seguir creyendo, Señor, que su fe no mengue, Dios, que pueda permanecer, amado Dios del cielo, en ti, que pueda permanecer en fe. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te lo pedimos en esta mañana, Señor. También yo le invito a que allí donde usted está, vamos a estar orando por esas peticiones. Vamos a estar orando al Señor en este momento por cada petición que tengamos, por cada petición que tengamos allí en nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, en esta mañana nosotros oramos, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor, mis hermanos que están conectados y yo, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar por las peticiones, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte, Dios, que tú sanes al enfermo, Señor, para rogarte y suplicarte, Señor, que en el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Padre Celestial, el enfermo, Señor, pueda ser sanado. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, y ponemos delante de tu presencia esa persona, Señor, que está diagnosticada, Señor, con COVID. Esa persona, Señor, que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Esa persona, Señor, que se encuentra allí en la clínica, en hospitalización. Hoy oramos, Señor, por esa persona. Hoy te pedimos que la levantes, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú la toques. Hoy suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo, precioso, maravilloso, llegue a ese lugar, llegue a esa clínica, llegue a esa habitación donde está esa persona. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, para que tú restablezcas, Señor. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú sanes, Señor, para que tú libertes, Señor. Hoy en el nombre de Jesús clamamos por misericordia, Señor, delante de ti. Clamamos por misericordia, Señor, para ese, Señor, que está allí entubado, para ese, Señor, que está conectado, Señor, a un respirador artificial. Clamamos, Señor, por misericordia para ese que tiene sus pulmones afectados, Señor. En el nombre de Jesús enviamos, Señor, palabra de vida. Enviamos, Señor, palabra de sanidad. Oramos, Señor, en esta mañana por cada persona, Señor, que tiene padecimientos en su salud. Te pedimos en el nombre de Jesús sanidad. Oramos, Señor, para que sean sanos, Señor, los riñones, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú sanes, Señor, toda afección cardíaca, Señor. Oramos, Padre de la gloria, en esta mañana,
en el nombre de Jesús, para que tú te glorifiques, Señor, en cada persona, Señor, que está enferma, en ese que está, Señor, desahuciado, Señor, en ese, Señor, que está pasando, Señor, una situación difícil, Señor, de enfermedad. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que tú sanes, Señor, para que tú libertes, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor. Hoy declaramos esa palabra. En el nombre de Jesús, hoy declaramos esa palabra, Señor, que por tus llagas, Dios, nosotros hemos sido curados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se sana, Señor, la leucemia, Padre. En el nombre de Jesús, cuando los médicos dicen que no hay oportunidad, que no hay posibilidad, Señor, viene una palabra tuya, Señor, para cambiar el dictamen. Viene una palabra tuya, Señor, para cambiar ese diagnóstico, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor, para que tú levantes, Señor. Levanta a ese, Señor, que tiene diagnóstico, Señor, de leucemia. En el nombre de Jesús sea sanado por tu palabra, sea sanado, Señor. En el nombre de Jesús reciba sanidad por las llagas de Cristo, Señor. Oramos, Padre, creyendo, Señor, que tú tienes poder, creyendo, Señor, que tú levantas en el nombre de Jesús. Ahí estemos orando al Señor, creyendo que Él está haciendo, creyendo que Él levanta, que Él restaura. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, oramos por cada persona que se ha visto afectada, Señor, emocionalmente. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú ministres, Señor, sanidad y libertad a las emociones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú te lleves toda angustia, Señor, toda ansiedad, para que tú te lleves en el nombre de Jesús todo tormento, Señor, ahora mismo, Padre, por el poder que tiene tu palabra, Señor. Padre, que venga paz, Señor, a los corazones, Señor, que venga paz, Señor, a cada vida, Dios, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en este momento, Dios, que tú te glorifiques, Señor. Padre, trae sanidad emocional, trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que está triste, Señor, aquel que se encuentra en depresión, Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos, Señor, la depresión, la tristeza, Señor, que tu gozo venga, Dios, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Tu palabra declara, Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy oramos, Señor, para que ese gozo tuyo venga sobre cada uno de nosotros, para que ese gozo tuyo venga sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que tú levantes, Señor. Oramos, Señor, para que tú traigas consuelo, Señor, al afligido, para que tu Espíritu, Señor, venga con consuelo, Señor, para aquel que está triste, para aquel que está afligido, Señor. En el nombre de Jesús pedimos en este momento, Señor, que tu presencia, Señor, descienda, que tu Espíritu, Señor, descienda en el nombre de Jesús y traiga, Señor, consuelo sobre el afligido, consuelo sobre ese que ha perdido a su ser querido, consuelo sobre ese que está presentando en este momento, está pasando en este momento por una circunstancia difícil, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en favor, Señor, para que tú levantes. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en este momento, Padre, para que tu misericordia esté allí, para que tu presencia esté allí, Señor, para que tu Espíritu esté allí, Señor, levantando, Señor, restableciendo, Señor, a esa persona, Padre, consolando, Señor, a ese que está pasando por una circunstancia, Señor, de luto, de duelo, Señor. En el nombre de Jesús nosotros te lo rogamos en este momento. Nosotros te pedimos, Señor, que tú intervengas, Padre. Ahora mismo, Señor, también estamos orando por cada petición de mis hermanos, cada petición que cada uno tenga. En el nombre de Jesús, sé tú consolando, Dios, en esta mañana. Sé tú levantando, Señor. Sé tú trayendo respuesta para cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú trayendo respuesta, Señor, para esa petición económica, para esa petición, Señor, familiar, para esa petición, Padre. Sé tú trayendo respuesta, Señor,
en el nombre de Jesús para esa petición, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo, Padre, que tú traes esa respuesta, creyendo, Señor, que tú te glorificas, que tú levantas, Señor, al caído, que tú fortaleces, Señor, al débil, que tú das fuerza, Señor, al cansado, Señor, al que no tiene ninguna, Señor, tú renuevas las fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús sean renovadas las fuerzas en este día de aquel que no tiene ninguna. Sean renovadas las fuerzas en el nombre de Jesús de aquel que está cansado, de aquel que está debilitado. En el nombre de Jesús se ha levantado en este día, en esta mañana, por el poder, Señor, que tiene tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret se ha restablecido, Señor, espiritualmente. Se ha restablecido, Señor, su mente, su corazón, su alma, su espíritu y todo su ser en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, creemos, Señor, que tú nos escuchas. Creemos, Señor, que tú eres bueno. Creemos, Señor, en el poder de la oración. Creemos, Señor, que tú te manifiestas, Señor, que tú te mueves, Señor. Creemos, amado Dios, en tu poder, Señor. Creemos en que tú eres real, Señor. En que ti hay respuesta, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Creemos, amado Dios, que en ti hay respuesta, Señor, para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre, Señor. Colocamos, amado Dios, este día en tus manos, Señor. Oramos, Padre de la gloria, encomendando este resto de día en tus manos, poniendo cada labor que vamos a realizar en este día, Señor, delante de ti. Te pedimos que nos guardes, Señor. A los que estamos en casa, Señor, guárdanos. A los que van a salir a su trabajo, guárdales, Señor, en el nombre de Jesús. A aquellos, Señor, que van a ir por fuera de la ciudad, guárdales, Señor. Oramos, Padre, pidiendo tu cobertura, Señor, para cada uno de nosotros. Oramos pidiendo tu cobertura, Señor, para nuestra casa, tu cobertura, Señor, para nuestra familia. Ahí donde usted está, vamos a tomarnos unos minuticos para orar por nuestra casa, para orar por nuestra familia, para presentar nuestra familia a Dios en este día, para que sea Dios guardándola. Amén. Señor, oramos por nuestra familia. Ponemos nuestra familia, Señor, en tus manos, bendito Dios. Cubrimos nuestra familia con la sangre de Cristo. Cubra a sus hijos, a su esposo, a sus familiares, a su mamá, a su papá. Cúbralos allí con la sangre de Cristo, Señor. Hoy cubrimos nuestra casa. Hoy cubrimos nuestra familia, Señor, con la sangre de Cristo, creyendo, Señor, que tu sangre tiene poder. Hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, tu cobertura, tu cuidado, tu protección, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Suplicamos, Señor, que tú los acompañes, que tú los guardes, que tú los escondas, Señor, en el hueco de tu mano, que tú guardes su salida, que tú guardes su regreso, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo lo que dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Hoy oramos, Señor, creyendo esa palabra, Señor, que tu ángel acampa alrededor de nuestra casa, que tu ángel acampa, Señor, alrededor de nuestra familia, Señor. Que tu sangre, Señor, nos cubre, Señor, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra familia, Señor, en esta mañana. Bendecimos a esa madre, a ese padre, a ese esposo, a esos hijos. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por guardarles, Señor. Y gracias, Señor, por escuchar, bendito Dios, esta oración. Gracias, Señor, por acompañarnos en este tiempo. Gracias, Señor, por venir con nosotros a este día. Amén. Muchísimas gracias damos al Señor. Gracias porque Él está presente en medio de nosotros todo el tiempo, porque Él está presente en cada una de las cosas que nosotros hagamos y emprendamos. Amén. Gloria, gloria al Señor por su palabra, que este día el gozo del Señor esté con nosotros. Como dice la palabra, que el gozo del Señor
es nuestra fortaleza. Que el gozo del Señor esté con cada uno de ustedes, que en este día podamos alabar al Señor y que en este día podamos declarar la palabra de Dios, podamos declarar su palabra, amén, en todo el transcurso de este día y en lo que sigue en adelante. El Señor les bendiga, el Señor les guarde en gran manera, el Señor conceda cada deseo y cada anhelo de su corazón en el nombre de Jesús. Un abrazo, el Señor les bendiga y les guarde.